Elías vivía gobernado por el tic-tac de los relojes. Su casa, un santuario de orden y silencio, estaba llena de ellos. Había relojes de pared, de mesa, de bolsillo. Cada uno marcaba el mismo ritmo implacable. Su vida era una sinfonía predecible, una melodía sin sorpresas. A las 6 en punto, el despertador cantaba su canción metálica. A las 7, el café, siempre negro, siempre sin azúcar, llenaba la cocina con su aroma familiar. Elías se vestía con la misma ropa de colores neutros. El gris, el beige y el azul marino eran los tonos de su existencia. Cada día era una repetición exacta del anterior. Un calco perfecto. Una vida sin borrones ni enmiendas. Su trabajo como archivero en la biblioteca municipal era una extensión de su hogar. Los documentos, ordenados por fecha y por tema, esperaban en silencio a ser consultados. Elías los trataba con un cuidado reverencial. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano. Conocía cada estante, cada cajón, cada legajo. Los pasillos olían a papel antiguo y a tiempo detenido. Él era el guardián de las memorias de otros. Mientras tanto, las suyas propias parecían haberse extraviado en algún rincón polvoriento de su corazón. Las horas pasaban lentas, medidas por el gran reloj del vestíbulo, cuyo péndulo oscilaba como un metrónomo marcando el compás de su soledad. Al volver a casa, la rutina continuaba su curso inalterable. La cena era sencilla, preparada con los mismos ingredientes de siempre. Un poco de sopa, un trozo de pan. Comía solo, en la mesa del comedor, escuchando el coro de los relojes. El sonido no lo perturbaba. Al contrario, le daba una extraña sensación de seguridad. Era el único lenguaje que entendía completamente. El tic-tac era la prueba de que el tiempo avanzaba, aunque su vida pareciera estar congelada. No había risas en esa casa, ni conversaciones que rompieran la monotonía. Solo el eco de sus propios pasos sobre el suelo de madera y el latido constante de los mecanismos. Por la noche, antes de dormir, leía siempre el mismo tipo de libros. Biografías de hombres ilustres, tratados de historia, manuales de catalogación. Libros que hablaban de hechos, de datos, de certezas. Evitaba las novelas, las poesías, las historias que pudieran despertar en él emociones desconocidas. Elías creía que las emociones eran un desorden, una complicación innecesaria. Se dormía a las 10 en punto, cuando el reloj de la mesita de noche daba su última campanada. Y así, un día se disolvía en el siguiente, como una gota de agua en un océano de días idénticos, sin dejar rastro, sin dejar huella. Una tarde de lluvia, mientras reorganizaba una sección olvidada del archivo, Elías encontró un libro diferente. No era un documento oficial ni una biografía. Era un pequeño volumen de cuero gastado, sin título, en el lomo. La curiosidad, una emoción que rara vez se permitía, lo impulsó a abrirlo. Sus páginas amarillentas olían a vainilla y a secretos guardados. El libro contenía una colección de reflexiones y poemas de un autor anónimo. Lo llevó a su escritorio, sintiendo que cometía una pequeña travesura, un acto de rebeldía contra su propia disciplina. El sonido de la lluvia contra los cristales parecía invitarlo a descubrir lo que se escondía en su interior. Pasó las páginas con delicadeza, como si temiera despertar a un espíritu dormido. Las palabras fluían con una sencillez y una profundidad que lo conmovieron. Hablaban del amor, de la pérdida, de los sueños y del paso del tiempo. No del tiempo medido por los relojes, sino del tiempo vivido, del tiempo sentido. Entonces, en mitad de una página, una frase se iluminó ante sus ojos. Lo golpeó con la fuerza de una revelación. No cuentes los días, haz que los días cuenten. La leyó una vez, y luego otra. Las palabras resonaron en el silencio de la biblioteca, y sobre todo,
en el silencio de su alma. Eran simples, pero contenían un universo de significado. Aquella frase se convirtió en una llave que abrió una puerta que Elías había mantenido cerrada durante décadas. De repente, el tic-tac de los relojes que siempre lo había acompañado se volvió insoportable. Ya no era un sonido reconfortante, sino el recordatorio constante de un tiempo que se escapaba sin ser vivido. Se dio cuenta de que había pasado su vida entera contando los segundos, los minutos, las horas, midiendo su existencia en lugar de llenarla de sentido. La frase era un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre vacío, un hombre que había confundido el orden con la vida, la rutina con la felicidad. Esa noche, Elías no pudo dormir. Los relojes de su casa parecían gritarle, acusarlo de su propia cobardía. La frase daba vueltas en su cabeza, como una melodía insistente. Haz que los días cuenten. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Cómo podía él, un hombre de hábitos fijos y emociones controladas, hacer que sus días contaran? Por primera vez en muchos años, se sintió perdido. La estructura perfecta de su vida se había resquebrajado. La semilla de la duda había sido plantada, y Elías sabía, con una certeza que lo asustaba y lo emocionaba a partes iguales, que ya no podía seguir viviendo de la misma manera. El amanecer lo encontró despierto, mirando por la ventana, preguntándose qué hacer con el resto de su tiempo. Con la puerta de la reflexión abierta, los recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado. Elías recordó al joven que había sido, un muchacho lleno de sueños y de pasiones. Recordó su amor por la pintura, los lienzos en blanco que esperaba llenar de colores vibrantes. Tenía talento, se lo habían dicho sus profesores. Soñaba con viajar a Italia, con ver en persona las obras de los grandes maestros, con pintar los paisajes de la Toscana bajo el sol del Mediterráneo. Pero el miedo al fracaso, la necesidad de una vida segura y predecible, lo habían llevado a guardar los pinceles y a elegir el camino del archivo. El olor a trementina fue reemplazado por el olor a polvo. También recordó a Sofía, la joven de la sonrisa luminosa que había conocido en la universidad. Ella amaba la música, tocaba la guitarra y componía canciones que hablaban de libertad y de viajes. Lo invitó a unirse a su aventura, a recorrer el mundo con una mochila y una guitarra. Pero Elías se asustó. Le asustaba la incertidumbre, la falta de un plan. Le dijo que no, que tenía responsabilidades, que necesitaba construir un futuro estable. Sofía se fue, y con ella se fue una parte de su alegría. A veces, en el silencio de la noche, creía escuchar el eco de su guitarra, un recordatorio de la música que nunca se atrevió a bailar. Los fantasmas de las oportunidades perdidas lo visitaban uno tras otro. El viaje a las montañas que nunca hizo con su padre, pospuesto una y otra vez hasta que fue demasiado tarde. El curso de cocina que siempre quiso tomar, fascinado por la alquimia de los sabores y los aromas. El perro que nunca adoptó por miedo a la responsabilidad y al desorden que podría traer a su vida perfectamente ordenada. Cada recuerdo era una pequeña espina clavada en su corazón. Se dio cuenta de que su vida no era una fortaleza de seguridad, sino una prisión que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo, con los materiales del miedo y la procrastinación. El dolor de lo que pudo haber sido fue abrumador. Se vio a sí mismo como un espectador de su propia existencia, un hombre que había preferido la seguridad de la orilla al riesgo y la belleza del océano. Había vivido una vida en borrador, siempre esperando el momento perfecto para empezar a escribir la versión definitiva. Pero el momento perfecto nunca había llegado, porque él nunca se había atrevido a buscarlo. La frase del libro no solo lo había hecho reflexionar, lo había obligado a enfrentar la verdad más dolorosa de todas. Había desperdiciado una cantidad incalculable de tiempo, un tesoro que ahora, más que nunca, sabía que era finito.
La mañana siguiente, me desperté con una determinación desconocida. El dolor de la noche anterior se había transformado en una fuerza nueva. Me miré al espejo, y por primera vez, no vi al archivero gris y predecible de siempre. Vi a un hombre con una segunda oportunidad. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero el futuro era un lienzo en blanco, y esta vez, estaba decidido a tomar los pinceles. Mi primer acto de rebeldía fue pequeño, casi imperceptible para el mundo, pero monumental para mí. Fui a la sala, y uno por uno, detuve el péndulo de cada reloj. El silencio que llenó la casa fue abrumador, pero era un silencio nuevo, un silencio lleno de posibilidades. Luego, subí al desván, un lugar que no había visitado en años. El aire estaba cargado de polvo y de recuerdos. Allí, en un rincón, encontré mi viejo caballete, mis lienzos y mis pinturas. Los tubos estaban secos, los pinceles endurecidos, pero el deseo de pintar ardía de nuevo en mi interior. Bajé todo a la sala de estar, desplazando los muebles para crear un pequeño estudio improvisado. No sabía si aún conservaba mi talento, pero ya no me importaba. Lo importante era el acto de crear, de expresarme, de hacer algo por puro placer, sin buscar la perfección ni la aprobación de nadie. La casa, antes un museo del tiempo, comenzaba a transformarse en un taller de vida. Mi siguiente paso me llevó fuera de casa. Caminé hasta la tienda de arte del barrio, un lugar por el que había pasado miles de veces sin atreverme a entrar. El olor a óleo y a disolvente me embriagó. Compré nuevos lienzos, nuevos pinceles y una caja de colores vibrantes: el rojo, el amarillo, el azul intenso. Colores que habían estado ausentes de mi vida durante demasiado tiempo. Hablé con el dueño de la tienda, un hombre mayor con las manos manchadas de pintura, y por primera vez en mucho tiempo, tuve una conversación real, una conversación sobre una pasión compartida. Me sentí conectado, parte de algo más grande que mi propia soledad. Esa tarde, comencé a pintar. No intenté crear una obra maestra, simplemente dejé que mis emociones fluyeran sobre el lienzo. Pinté un amanecer, con colores explosivos y pinceladas audaces. Pinté la memoria de la sonrisa de Sofía, el recuerdo de las montañas que nunca escalé. Cada trazo era una liberación, una forma de reclamar el tiempo perdido. No estaba contando los minutos, estaba haciendo que cada minuto contara. El silencio de los relojes había sido reemplazado por el sonido suave del pincel sobre la tela, la banda sonora de mi renacimiento. Por fin, estaba comenzando a vivir. Con el coraje recién descubierto, decidí que era hora de cumplir uno de mis sueños más antiguos. Compré un billete de tren, sin un itinerario fijo, solo con el deseo de ver el mundo que me había negado a mí mismo. Mi primer destino fue un pequeño pueblo en la costa. El olor a sal y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas eran una música nueva para mis oídos. Pasé los días caminando por la playa, sintiendo la arena bajo mis pies y el sol en mi rostro. Pintaba en un pequeño cuaderno de bocetos, capturando la luz cambiante sobre el mar, los barcos de los pescadores, los rostros de la gente. Ya no era un simple observador, era un participante activo en la belleza del mundo. En mis viajes, aprendí a hablar un nuevo lenguaje, el de la conexión humana. Antes, mis interacciones eran breves y funcionales. Ahora, me tomaba el tiempo para conversar con extraños. Hablé con una anciana en un mercado que me enseñó los secretos de las hierbas aromáticas. Compartí una cena con una joven pareja de mochileros que me contaron sus aventuras por Asia. Escuché las historias de un pescador que había pasado toda su vida en el mar. Descubrí que cada persona era un universo de experiencias y que escuchar era una forma de viajar a otros mundos. Mi soledad se fue disolviendo, reemplazada por un sentimiento de pertenencia a la gran familia humana.
Descubrí placeres sencillos que mi rutina anterior me había impedido disfrutar. El sabor de una fruta recién recogida del árbol, el calor de una hoguera en una noche estrellada, la alegría de bailar una canción popular en la plaza de un pueblo. Me inscribí en esa clase de cocina que tanto había deseado. Aprendí a amasar el pan, a combinar especias, a crear platos que eran un festín para los sentidos. La cocina se convirtió en otra forma de expresión, una manera de compartir y de cuidar a los demás. Preparaba comidas para mis nuevos amigos, y la mesa se convertía en un lugar de celebración y de comunidad. Mi forma de relacionarme con el mundo cambió por completo. Ya no veía el tiempo como un enemigo a controlar, sino como un regalo a disfrutar. Entendí que la vida no se encontraba en los grandes logros, sino en la suma de pequeños momentos de belleza y de conexión. Aprendí a estar presente, a saborear cada instante. Mi viaje no era solo un desplazamiento geográfico, sino un profundo viaje interior. Estaba desaprendiendo el miedo y aprendiendo a amar. Estaba redescubriendo al joven apasionado que siempre había vivido dentro de mí, esperando pacientemente a ser liberado del silencio de los relojes. Después de varios meses de viaje, sentí la necesidad de regresar, pero no regresaba al mismo lugar que había dejado. Mi casa, antes una fortaleza de silencio, me recibió de una manera diferente. Abrí las ventanas de par en par, dejando que la luz y el aire fresco entraran. Llené las habitaciones con mis nuevas pinturas, lienzos llenos de los colores y las emociones de mis viajes. La casa ya no era un mausoleo, sino una galería de vida. Volví a poner en marcha un solo reloj, el viejo reloj de pie del vestíbulo, no para medir el tiempo, sino como un recordatorio amable de que cada momento era precioso. Su tic-tac ahora sonaba como el latido de un corazón tranquilo. Mi transformación no pasó desapercibida en la comunidad. Volví a mi trabajo en el archivo, pero con una nueva perspectiva. Ya no era solo el guardián de los documentos. Me convertí en el guardián de las historias. Empecé a organizar pequeños talleres de escritura y de historia local para los jóvenes del barrio. Les enseñaba a investigar las vidas de sus antepasados, a valorar sus propias raíces. Mi pasión era contagiosa. Ayudé a los niños a descubrir la magia que se esconde en los libros y en las historias de la gente común. El archivo, antes un lugar silencioso y solemne, se llenó de risas y de curiosidad. También transformé mi propio jardín, antes un espacio descuidado, en un pequeño huerto comunitario. Invité a mis vecinos a plantar verduras, flores y hierbas aromáticas. El jardín se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la gente compartía no solo el trabajo, sino también sus vidas. Organizaba comidas al aire libre, utilizando los productos que nosotros mismos cultivábamos. La cocina, que antes era un acto solitario, ahora era una celebración comunitaria. Había aprendido que la felicidad se multiplica cuando se comparte. Dejé una huella positiva, no con grandes hazañas, sino con pequeños gestos de generosidad y conexión. En mis últimos años, encontré una paz profunda. Pasaba mis días pintando, cuidando de mi jardín y compartiendo mi tiempo con los amigos que había hecho. A menudo me sentaba en el porche, mirando el atardecer, con una sonrisa serena. Ya no sentía el peso del arrepentimiento. Había aprendido la lección más importante, que nunca es tarde para cambiar el rumbo. Un día, fallecí tranquilamente mientras dormía. En mi taller, dejé un último cuadro inacabado, un reloj de arena cuyas arenas se transformaban en pájaros volando hacia un cielo abierto. Sobre el caballete, una nota con la frase que había cambiado mi vida. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Mi legado no fue el de un hombre que midió el tiempo, sino el de un hombre que, finalmente, aprendió a vivirlo.